Bueno, egunon guztioi, eta eskerrik asko gure 20. urte urrena gurekin ospatzeagatik. Bienvenidos a esta jornada tan especial para el ICA, para celebrar nuestro 20 aniversario. Estamos encantados de volver a la presencialidad, lo decía la Sailburu, y bueno, pues de vernos las caras y de esto significa que estamos volviendo a la normalidad, ¿no? Bueno, yo soy Amaia de Ariño, para los que no me conocéis, soy la directora técnica del ICA y voy a conducir esta jornada junto con Arantxa Madariaga, nuestra directora, que presentará el debate de la primera mesa. Antes de comenzar, os voy a dar unos pequeños detalles de organización. Como veréis en el programa, va a haber una presentación inicial a cargo de la comisión que nos van a hablar del Pacto Verde y de la estrategia de la granja a la mesa. Luego habrá una mesa redonda más institucional en la que tendremos pues varias agencias de seguridad alimentaria y al Ministerio de Agricultura, en la que vamos a hablar un poco de esta trayectoria de los 20 años de la seguridad alimentaria. Y luego os han entregado en el cuaderno que os han dado unas hojas para hacer unas preguntas. Estamos mucha gente, casi 180 personas. Entonces, bueno, pues apuntáis las preguntas que tengáis. Hemos puesto también la posibilidad de poner el nombre y el correo electrónico por si no da tiempo a responder a todas, os las responderemos después. Y, bueno, mis compañeros y compañeras del ICA estarán recogiendo las hojas y nos las acercarán a las moderadoras. Y después de la pausa café tendremos una segunda mesa redonda ya más puesta en práctica de cómo vamos a hacer para esta transición a sistemas agroalimentarios saludables y sostenibles. Y bueno, pues también después de esta segunda mesa habrá una ronda de preguntas. Vamos a tener con nosotros a Irache, de Musote Potolo, que nos va a hacer una acta gráfica de la reunión. Entonces, bueno, la veremos aquí dibujando cosas que bueno, iremos viendo cómo va creando. Bueno, pues es un bonito recuerdo del 20 aniversario, ¿no? Y luego, también importante, si no habéis pasado todos por la mesa de recepción, pasar porque, bueno, para que tengamos constancia de la asistencia y para que luego os podamos mandar la información. Bueno, pues sin más, voy a dar paso a Javier Domínguez, de la comisión. Lo voy a presentar. Él es licenciado en veterinaria y en ciencia y tecnología de los alimentos. Y bueno, aunque él es de Bilbao, es de aquí, lleva pues toda su carrera profesional la ha desarrollado en el Reino Unido, donde terminó su estancia como director veterinario y director del equipo científico de la Agencia Británica de Seguridad Alimentaria. Desde 2018, que se trasladó a Bruselas, está trabajando en la comisión. Primero empezó en la unidad responsable de Sanidad y Bienestar Animal, después en Relaciones Multilaterales Internacionales con la FAO, la OMS y el Codex, y en la actualidad está en la Secretaría General de la Comisión Europea, en la unidad responsable de coordinación del Pacto Verde y concretamente de la estrategia de la granja a la mesa, ¿no? Entonces, precisamente de esto último nos va a hablar. Y bueno, pues nos va a dar las claves que luego tendremos que seguir, ¿vale? Cuando quieras, Javier. Eskerrik asko eta egunon guztioi, muy buenos días. La verdad es que es un placer estar aquí, evidentemente para mí es un placer poder venir a Bilbao siempre que es posible. Voy a intentar presentaros el Pacto Verde, pero sobre todo la parte de la estrategia de la granja a la mesa, porque el Pacto Verde cubre un montón de actividades de todos los ámbitos de la vida, ¿no? Desde un transporte sostenible, la creación de nuevos combustibles para la aviación y los barcos para reducir la contaminación, mejorar las viviendas y los sistemas de aislamiento de viviendas, actuaciones contra el cambio climático, etc. O sea, es un conjunto de medidas que veremos ahora, pero como he dicho, me concentraré
en la estrategia de la granja a la mesa y los aspectos de sostenibilidad que quiere incorporar la estrategia de la granja a la mesa y todo lo que eso significa, incluidos los desafíos que presenta todo este proyecto, ¿no? Como el título de la jornada no es desde el cuaderno blanco hasta la granja a la mesa, me he permitido en una transparencia, en una diapositiva, reducir en una diapositiva los últimos 40 años, ¿no? Es decir, en mediados de los 90 probablemente tuvimos la crisis alimentaria más importante, que fue la crisis de las vacas locas. Como consecuencia de eso aparece el cuaderno blanco en el que se empieza a intentar decir qué es lo que hay que cambiar en cuestión de seguridad alimentaria, hay que hacerlo más flexible, más proporcional, también tiene que aumentar la trazabilidad, tienen que aumentar los ámbitos de seguridad alimentaria, se crea la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria, se invierte más en el análisis de riesgo, en la prevención, etcétera, ¿no? 2004-2006 todo eso se transforma en normas legislativas, el paquete de higiene. Se desarrolla el paquete de higiene, como nos han comentado, evidentemente la situación evoluciona, hay cambios, etcétera, pero evidentemente en paralelo empiezan los problemas o las preocupaciones relacionadas con el cambio climático, ¿no? En la actualidad, por ejemplo, hay aproximadamente, y estos son datos a nivel global, pero 1 millón de especies de animales y plantas en riesgo de extinción. La actividad humana ha alterado el 75% de la superficie de la Tierra y hay 3.500 millones de personas, prácticamente casi la mitad de la población, en riesgo severo respecto a consecuencias relativas al cambio climático. O sea que no estamos hablando solo de unas pocas islas en el Pacífico que si sube el nivel del mar pueden empezar a tener problemas, estamos hablando de donde estamos actualmente. Un país como España, por ejemplo, puede tener grandes problemas, ¿no? si incluso ni las peores predicciones se cumplen respecto al cambio climático. Entonces es donde vienen los aspectos de sostenibilidad, ¿no? El Pacto Verde Europeo lo que pretende es lo que dice, ¿no? la diapositiva, una hoja de ruta para hacer sostenible la economía de la Unión Europea, para dar respuesta a los desafíos climáticos y medioambientales y tener oportunidades para variar todo este tipo de cosas, ¿no? Un resumen de lo que pretende: proteger la salud, restaurar la biodiversidad, reducir la contaminación, ir hacia una economía limpia y circular, ayudar a las empresas a ser líderes mundiales en producción y tecnología limpia, ser ejemplo como líder mundial, etc. Y el primer punto creo que es muy importante porque específicamente ya en el 2020, incluso cuando se adopta el Pacto Verde, ya se habla de contribuir a garantizar una transición justa e integradora, es decir, intentar que nadie quede atrás e intentar que sea una situación que beneficie a todos los sectores de la población, ¿no? Seguimos. Estos son todos los componentes del Pacto Verde que introduje al principio. Como veis, hay aspectos de cambio climático, eficiencia energética en los hogares, eliminar la contaminación, industrias más sostenibles, transporte más sostenible, y en el cuadrado he puesto la parte en la que nos centraremos, que es la granja a la mesa. Una vez que se publica el Pacto Verde, como estrategia, uno de los probablemente la estrategia principal de la comisión de la presidenta, de von der Leyen, empiezan a publicarse, ¿no?, las diferentes estrategias para cumplir los objetivos del Pacto Verde, ¿no? Esta es una lista de todas las diferentes estrategias que se han ido presentando y de todas las fechas, ¿no? La ley de clima, una estrategia industrial para Europa, plan de acción de la economía, la estrategia de la biodiversidad, que vino al mismo tiempo que la estrategia de la granja a la mesa, que la puse al final porque es en la que nos vamos a centrar hoy, ¿no? También mencioné antes estrategias de energías renovables, etc. He introducido un vídeo, lo vemos, como veis, bueno, ha sido un poco vaguete
y tengo transparencias en inglés y en castellano. El vídeo está en inglés, pero hay subtítulos y es simplemente porque la verdad es que ayuda. Es un buen resumen en un minuto sobre lo que se pretende o el espíritu del Pacto Verde. Which do you believe is the most important? To produce enough nutritious, affordable food for every person, or protect the future of our planet? We don't believe we should have to choose. As the European Green Deal sets out to make Europe the world's first climate-neutral continent, farm to fork is at its heart. Investing billions of euros into research and technologies, transforming how we produce, distribute and consume our food. For healthy people, healthy societies and a healthy planet. And at the same time, creating new opportunities for consumers, farmers and the food industry. It's time to reshape tomorrow. To move from an ideal to a reality. From a way of eating to a way of life. From farmed to fork. Do you have the appetite for change? Como veis, es un plan ambicioso, ¿no? Una transición hacia un sistema alimentario justo, sano y respetuoso con el medio ambiente. La intención es un impacto medioambiental neutro o positivo, mitigar el cambio climático, adaptarse a sus efectos, revertir la pérdida de biodiversidad, pero va incluso más allá, ¿no? Va a aspectos como, evidentemente, que continúe a ser un garante de la seguridad alimentaria, pero también aspectos de la nutrición, la salud pública, velar que todo el mundo tenga acceso a alimentos sanos, nutritivos, sostenibles y en cantidad suficiente. Y muy importante también que sean asequibles, es decir, que todo el mundo pueda comer sano y que no suponga un coste excesivo, ¿no? Quizás aquí en Europa tenemos mucha suerte, ¿no? Aproximadamente gastamos el 10% de lo que ganamos en alimentación, pero si nos fijamos, por ejemplo, en países como Yemen o los países del Sahel, puede llegar hasta el 60, el 80%, ¿no? De los ingresos de la gente se tienen que consumir en alimentación. Y también muy importante, evidentemente es una estrategia para Europa, pero tiene la intención de que sea una estrategia global, ¿no? de que el mundo, todo el mundo siga los pasos de esta estrategia porque los problemas son globales, ¿no? Es decir, los problemas medioambientales, incluso ahora más que nunca, ¿no? La Unión Europea quizás hace 50 años tenía más importancia, pero en la actualidad, si pensamos en la geopolítica y la influencia de Asia, países como China, Estados Unidos, por supuesto, etcétera, es decir, ya no somos los que más contaminamos. Entonces, hay que intentar que todo el mundo o que la mayoría siga esta senda, ¿no? Aquí tenemos un poco, esta transparencia la pondré varias veces porque sobrepondré sobre ella las diferentes intervenciones, pero básicamente arriba tenemos los drivers, lo que nos empuja, las palancas de actuación para tener esta estrategia, la cadena alimentaria y luego los aspectos de sostenibilidad, no solo medioambiental, también económica y aspectos sociales de la sostenibilidad. Objetivos principales estos serían los titulares, ¿no? De la estrategia de la granja a la mesa. Lo que pretende reducir en un 50% el uso de pesticidas en general y en un 50% el uso de los pesticidas más peligrosos, reducir la pérdida de nutrientes del suelo, mejorar la calidad del suelo, reducir el uso de fertilizantes un 20%, algo que quizás ahora sea una oportunidad, ¿no? Si tenemos en cuenta el precio que está alcanzando los fertilizantes, sobre todo los fertilizantes nitrogenados que necesitan de grandes cantidades de gas, y el precio que tienen combustibles como el gas, el precio de los fertilizantes está disparando y se va a disparar mucho. Reducir en un 50% las ventas de antimicrobianos para animales de granja y la acuicultura y conseguir
que el 25% como mínimo de las tierras agrícolas de la Unión Europea tengan una agricultura ecológica. Creo que la media actualmente es del 15% en la Unión Europea. Creo que España está alrededor del 10%, si no me equivoco, el 10-12%. Pero hay países, por ejemplo, como Austria, países bálticos, que están ya en ese 25%. Acciones para asegurar una sostenibilidad en la producción de alimentos. Hay propuestas para tener un plan de acción para el manejo de nutrientes, es decir, para la fertilidad del suelo y evitar el deterioro del suelo y al mismo tiempo evitar la contaminación, ¿no? Evitar, por ejemplo, situaciones como lo que está ocurriendo en Murcia, en el Mar Menor, etcétera. Es decir, un manejo sostenible, ¿no? de la fertilidad del suelo. Lo que hemos mencionado de los pesticidas, la propuesta de los pesticidas ya está terminada. La iba a aprobar la Comisión el 23 de marzo, pero con la invasión de Ucrania el Colegio de Comisarios quiso dejar la agenda libre para todas las intervenciones y todo lo que hubiera que hacer respecto a Ucrania y se decidió posponerla, ¿no? Creo que también tiene un poco que ver con este temor de lo que probablemente discutiremos hoy, ¿no? ¿Qué pasa si reducimos el uso de pesticidas, ¿no? ¿Qué efecto puede tener en la productividad? Evidentemente, si hay una disminución de la productividad, puede haber un efecto en el aumento de los precios. Ya empieza a haber voces. Yo siempre digo que siempre hay una excusa, ¿eh? Yo soy de esta generación que piensa que desde las Torres Gemelas del 2001, creo que fue, siempre hay algo, ¿no? No hemos salido de una, hemos entrado en otra. Estábamos saliendo de la crisis del 2008 y llegó el COVID sin enterarnos. Y cuando estábamos saliendo del COVID, a Putin se le ha ocurrido invadir Ucrania y resulta que ahora tenemos un problema, incluso sin ser alarmistas, ¿no? La Comisión siempre mantiene la posición de que en la Unión Europea no hay un problema de seguridad alimentaria, pero en muchos países del mundo puede haber un problema serio de seguridad alimentaria. Hay que tener en cuenta que los países del norte de África y del Oriente Próximo reciben aproximadamente el 75% del trigo de Ucrania y de Rusia, sin contar la subida de precios que toda esta situación está generando, etcétera, la situación del gas, etcétera, etcétera. De lo que probablemente tendremos la oportunidad de hablar más adelante, ¿no? Entonces, la propuesta de pesticidas está, habría que adoptarla. Hay una segunda fecha, el 22 de junio, espero que se cumpla, pero ya ha habido voces que hablan de quizás que el 22 de junio todavía se ha precipitado. Pero bueno, ya veremos. Estas son decisiones políticas y esperemos que se adopte porque la Comisión adopta, pero luego hay que tener en cuenta que viene el diálogo, el trialogue, el diálogo a tres entre el Consejo y el Parlamento Europeo, que lleva como mínimo 3 meses y las cosas van bien, en cosas tan controvertidas como estas probablemente lleve más, ¿no? En cuestión de aditivos también hay propuestas para revisar la legislación de aditivos, es decir, tener menos dependencia de productos como la soja, que viene de zonas, ¿no?, que muchas veces se produce una deforestación para la producción de soja, etcétera. También mejorar el tipo de aditivos, por ejemplo, para reducir las emisiones de metano, etcétera. Es decir, no sé si modernizar es la palabra, pero revisar un poco, ¿no? Movernos de esos aditivos con una función prácticamente o solamente nutricional a unos aditivos que, además de cumplir con esa función de mejorar la nutrición, etcétera, sean capaces de cubrir, por ejemplo, aspectos de sostenibilidad, de cambio climático, etcétera. Y las cuestiones de bienestar animal. Yo soy veterinario y soy un gran fan del bienestar animal, pero incluso si no eres veterinario o un gran fan del bienestar animal, políticamente el bienestar animal es muy, muy importante. El Parlamento Europeo es muy pesado con el bienestar animal. No sé si lo suficiente, pero yo creo que el bienestar animal no es algo que se puede ignorar. No sé si sabéis que hay un sistema en la Unión Europea de iniciativas ciudadanas europeas, que hay un sistema en el que se puede proponer una iniciativa si consiguen más de 1 millón de firmas.
y un mínimo de firmas, al menos en 7 Estados miembros de la Unión Europea, y ese mínimo significa, creo que 750 veces el número de eurodiputados que tiene el país. O sea, si por ejemplo España creo que tiene 56, si multiplicas 750 por 56 te da lo que sea, 20 y pico mil, no sé. Bueno, pues ese sería el mínimo de firmas. O sea, las condiciones son estas, 1 millón de firmas y al menos ese mínimo en 7 Estados miembros. La Comisión se ve obligada a responder a esa iniciativa, ¿no? En bienestar animal ha habido ya una que ha salido adelante, que fue acabar con las jaulas en la producción de animales, y la Comisión se ha comprometido a que las jaulas terminarán en el 2025. Esto es muy controvertido. Muchos de vosotros habréis visto el proceso de las jaulas cuando se mejoraron, se ampliaron, etcétera. Hay en algunos países que se han invertido grandes cantidades de dinero, que incluso están ahora todavía cambiando esas jaulas. Y ya se está planeando que para el 2025, en una serie de especies, que la iniciativa las cita, pero bueno, incluye conejos, todas las aves, etcétera, no haya un sistema de jaulas. Pero hay otras iniciativas que vienen, desde acabar con los animales en los circos, que no sé si España los ha prohibido, o a nivel de algunas comunidades autónomas, pero en algunos países miembros que las han prohibido. Pero hay unas cuantas iniciativas de bienestar animal, otra relacionada con... ahora se me ha ido. Bueno, hay varias, ya me vendrá, espero, para más tarde, ¿no? El bienestar animal fundamental. Y luego hay una serie de propuestas horizontales, una es la CAP, o sea, la PAC, la Política Agrícola Común, que está enfocada justamente a apoyar toda la mejora o todo lo que plantea el Pacto Verde. La PAC entra en vigor en el 2023. Los Estados miembros ya han tenido que enviar sus planes estratégicos de cómo van a implementar la PAC. España ya lo ha hecho y los otros 26 también, todos los países. Y ahora la Comisión Europea está enviando las cartas con observaciones, recomendaciones sobre esos planes estratégicos para la implementación de la PAC. Es muy triste lo que hemos visto en la Comisión, muy poca ambición. Es decir, se nos llena la boca de todas estas cosas, pero muy poca ambición. De hecho, las cartas... el vicepresidente Timmermans, que es el que coordina todas estas cartas, están siendo bastante duras a los Estados miembros, diciendo esto no es suficiente, ¿no? Esperamos mucho más ambición respecto a la aplicación de la PAC. Favorecer la agricultura orgánica, mejorar la cooperación, el intercambio de conocimientos entre agricultores, etcétera, mejorar la competencia. Aquí vienen las nuevas tecnologías y hablaremos después cómo ese impacto económico, ese impacto de pérdida de productividad con algunas de estas medidas, cómo se podría suplir, por ejemplo, con inversión en agricultura de precisión, etcétera, es decir, cosas que nos hagan, en vez de cubrir un campo con fertilizantes, ¿no?, una agricultura más de precisión, que identifique dónde están las malas hierbas, en qué momento, que se aplique solo en esos sitios, etcétera, ¿no? Lo mismo con los fertilizantes, etcétera, etcétera. Y recoger datos sobre sostenibilidad de todos los Estados miembros, de las granjas, etcétera. Esto es difícil. También se está revisando una ley que se llama SAIO, que es... es Statistics for Agricultural Inputs and Outputs, o sea, son todas las estadísticas de los inputs y de los outputs de la agricultura que se está revisando para que en estas estadísticas empiece a haber más datos de sostenibilidad y que los datos que se emitan sean electrónicos. Y claro, aquí ya empieza a haber un problema respecto a las granjas, ¿no? En la Unión Europea hay 10,5 millones de granjas, muchas o la mayoría. Hay muchas pequeñas explotaciones, también el perfil de edad generacional, etcétera, es decir, cómo facilitar para que esos agricultores sean capaces de mandar todos esos datos, porque evidentemente sin esos datos es muy difícil coordinar todo. Lo mismo en el caso de la pesca, también hay un plan de sostenibilidad para la pesca, sobre los descargues cuando
evitar que todo eso se produzca o cómo se pueden utilizar de mejor manera, invertir en la acuacultura, una estrategia en algas, ¿no? Cuando hablamos de la sostenibilidad a nivel, digamos, de la carne, por ejemplo, es decir, ¿no? Es más sostenible una alimentación con más proporción de vegetales, etcétera. Algo parecido ocurriría en el medio marítimo, ¿no? Sería más sostenible si, por ejemplo, vamos a una alimentación más de la base de la cadena trófica, es decir, más consumo de algas, por ejemplo, como hacen en países del este, ¿no? Acciones para tener prácticas más sostenibles a nivel de la transformación y el sector Horeca, ¿no? Aquí la reformulación de productos, ¿no? Para que tengan un perfil nutricional más saludable, todos los perfiles nutricionales, el front of pack labeling, el sistema Nutri-Score, toda esta problemática con el Nutri-Score, si el Nutri-Score funciona, si no funciona, la D para el aceite de oliva y la B para la Coca-Cola Light, etcétera, etcétera, etcétera. La intención es, y no se ha tomado una decisión, no me preguntéis por eso, porque aquí sí que no me voy a mojar ni puedo, se quiere armonizar, la propuesta es de armonizar el sistema nutricional, pero si va a ser solo cifras y letras, o si va a ser más descriptivo, ¿no? Como es el Nutri-Score u otros sistemas, ¿no? Los italianos han sacado el sistema, el Battery System, que son como pilas en las que te pone la energía, etcétera. La intención es armonizar todo esto, ¿no? Los marketing standards, luego también se intenta que las corporaciones, o sea, que las empresas introduzcan objetivos de sostenibilidad en sus planes estratégicos, las empresas de alimentación, etcétera, y hablaremos de un código de conducta voluntario que ha salido, que es el siguiente, un código de conducta voluntario que os presentaré y os diré lo que tiene, y también actuar sobre cuestiones de fraude. Voy a ir un poquito más rápido porque si no... Luego, todo este tipo de acciones para promover dietas más sostenibles y más sanas. Evidentemente, un cambio de los sistemas de alimentación no serán posibles si no hay un cambio, evidentemente, en nuestras dietas. La dieta probablemente no es una cuestión personal o individual, hay otros factores que influyen en la dieta, el tipo de comida que se ofrece, el marketing que se hace de los tipos de comida, etcétera, y por eso se intenta actuar en varios puntos, ¿no? El aspecto de reformulación que hablé antes, que está relacionado con la comida que se ofrece, es decir, reducir niveles de sal, grasas, etcétera. Lo que he traducido como un cambio en el entorno de los alimentos, ¿no? Hacer que la elección de la comida sana y sostenible sea la elección más fácil, ¿no? Por ejemplo, en Bélgica, al supermercado que yo voy, si tienes una tarjeta de esta de cliente, una loyalty card, todos los productos y vegetales y todos los productos así más sanos que compres, pues te hacen automáticamente un 10% de descuento, que quieras que no, pero se nota, ¿no? Es un estímulo hacia el cliente para promocionar, por ejemplo, la compra y el consumo de vegetales, frutas, etcétera, ¿no? La información al consumidor y que los alimentos sanos y sostenibles no sean más asequibles, que no estoy muy seguro si es muy fácil de conseguir o no. En esto la verdad es que es complicado, ¿no? Porque creo que estaremos todos de acuerdo que los productos orgánicos biológicos son más caros, ¿no? Que los productos convencionales. Todo esto que pongo ahí en ese cuadrado, es decir, los perfiles nutricionales, armonizar la etiqueta del front of pack, también incluir en más productos el etiquetado de origen, es decir, extender el etiquetado de origen a más productos, que haya más productos que digan de dónde viene el producto, y luego la revisión de la fecha de consumo preferente y fecha de caducidad, etcétera. Todo va en un paquete único, se pretende que sea un reglamento único, que sería una revisión del reglamento de información al consumidor, el Food Information to Consumers, que avanza, ¿eh? Esto va adelante. Otro aspecto muy importante es el desperdicio alimentario, ¿no? Aquí esto creo que es bastante importante.
Se calcula que creo que en la Unión Europea la media es el 45% del desperdicio alimentario es a nivel minorista y a nivel del hogar. Y lo que se pretende es, evidentemente, bueno, la idea es tener un objetivo y objetivos a nivel de Estado miembro. Es decir, tener un objetivo comunitario de reducción y objetivos a nivel de Estado miembro. Y que sean legally binding, o sea, que estén en la legislación. Y claro, esto crea muchas incomodidades. Lo mismo pasa con los pesticidas, por cierto. Esto lo puedo decir porque como se filtraron varios borradores de la ley, la intención es que haya ese objetivo de reducción del 50% que luego se traduzca en objetivos nacionales de reducción. Hay cierta flexibilidad en el caso de los pesticidas, países que han hecho ya los deberes y cumplen con ciertas condiciones, a lo mejor se les exige una reducción menor y los que no hayan hecho los deberes a lo mejor una reducción mayor, ¿no? Pero esa es la intención. Lo mismo con el desperdicio. El código de conducta. Se ha puesto ahí la lista, estas son las asociaciones, pero el código de conducta no sabe muy bien cómo describirlo, pero digamos que es una iniciativa voluntaria de la industria, pero impulsada por la Comisión Europea. Es decir, un pequeño empujoncito ahí, pero la industria ha respondido, se creó un grupo de trabajo muy activo, no sé si alguien de los aquí presentes quizás participó en esas reuniones o en esos grupos de trabajo, y se ha desarrollado un código de conducta para voluntariamente aplicar una serie de acciones y actividades para transformar los sistemas alimentarios en sistemas más sostenibles, ¿no? Tiene 7 objetivos, que nunca me acuerdo de ellos, pero bueno. 1, dietas equilibradas y saludables para todos los consumidores europeos, o sea, mejorar los patrones de consumo, esto que hemos dicho antes, crear ese ambiente para que sea más fácil elegir una dieta saludable. Prevenir y reducir el desperdicio alimentario, que también hemos hablado de ello. Relacionado también, esto no lo he dicho, pero casi todo esto va muy en línea y en paralelo o al mismo tiempo que los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, en el que se comprometen a una reducción del 50% del desperdicio alimentario para el 2030, que la cadena alimentaria sea neutra en términos de impacto medioambiental, es decir, reducir, por ejemplo, los gases de efecto invernadero de los que la industria alimentaria es responsable en un 50% para el 2030, que la cadena alimentaria sea circular y óptima, mejorar la eficiencia de las operaciones, pero también tiene los aspectos sociales de la sostenibilidad, y ahí es otro punto que yo no sé muy bien todo esto cómo se va a hacer y no sé dónde están las fórmulas, ¿no? Crecimiento económico sostenible, inclusive y durable en el tiempo, con condiciones de trabajo decentes, ¿no? Para temporeros, gente del campo, etcétera. Crear un valor añadido en la cadena alimentaria que se base en la sostenibilidad. Por ejemplo, promover técnicas nuevas, compartir conocimientos, uso de nuevas tecnologías y un abastecimiento sostenible y también que mejore la labor social de la cadena alimentaria y un precio justo para el productor, ¿no? Estas son las asociaciones a nivel europeo que han firmado el protocolo. Entró en vigor el 5 de julio del 2021. Para enero de este año había 105 entre asociaciones y empresas. Estas son las empresas. Veréis aquí una muy familiar, donde estamos. Como he dicho, unas 105, supongo que hay más actualmente. Eso, entró en julio del 2021. Tiene 2 secciones, una general, que han acordado todos, y luego tiene una segunda sección en la que las empresas a nivel individual pueden poner objetivos más ambiciosos. Es decir, empresas a nivel individual que dicen, no, yo además de esto voy a hacer algo más, o lo que se trata es de estimular, ¿no?, la creatividad y que se haga más, ¿no? El Parlamento Europeo está satisfecho con esta iniciativa, no del todo, porque claro, la crítica es que las pymes no están suficientemente representadas. Pero bueno, este es el problema de siempre, ¿no? Las pymes no tienen la capacidad de las empresas que estamos viendo en esa pantalla, ¿no?, para invertir en tecnología, etcétera. Pero bueno, forman parte de los grupos de trabajo y se intenta que estén involucradas y han estado involucradas desde el principio,
¿Cómo se va a gestionar esto? Porque también, ¿no? Porque esto es algo que voluntario, la industria lo hace, la industria se mide, se monitorea. La idea es de crear 3 grupos. Va a haber lo que he traducido como una plataforma de colaboración. Bueno, esta la dejamos para el final. Va a haber el grupo de firmantes, que son evidentemente estos señores que han firmado esto, en el que se tienen que reunir para mantener este código vivo, para verificar cómo se va progresando en los objetivos que se han marcado, para proponer nuevos objetivos, etc. Un grupo de coordinación, que será el grupo de firmantes y la Comisión Europea, para proponer también nuevas propuestas, organizar todos estos grupos y asegurarse de que este código no queda en un papel más, ¿no? Y luego una plataforma de colaboración en donde ella se trae a todas las partes interesadas, a los firmantes, a la Comisión Europea, pero también organizaciones no gubernamentales, universidades, académicos, etcétera, ¿no? Para que también estén involucrados, etcétera. Otra propuesta muy importante, y de esto también me gustaría que habláramos hoy, ¿no? Es crear un marco legal para la sostenibilidad de los sistemas alimentarios, con principios y requerimientos de sostenibilidad que estén en una ley. Pero ¿de qué estamos hablando aquí? Es decir, vamos a crear, la idea también sería que hubiera un etiquetado de sostenibilidad, vamos a crear unos requerimientos de sostenibilidad que van a ser requerimientos legales. ¿Quién va a verificar esos requerimientos de sostenibilidad? Cuando haya alegaciones de sostenibilidad en una etiqueta, ¿quién va a verificar eso? Es decir, vamos a crear una EFSA para la sostenibilidad que analice todas esas alegaciones, etcétera. Pero la idea es crear un marco legal, probablemente al principio. No sé muy bien cuál será el nivel de ambición. La verdad es que todo esto, ¿no? Yo siempre digo que la Comisión hace lo que los Estados miembros quieren, hasta donde los Estados miembros quieran llegar, ¿no? Pero bueno, la idea es eso, ¿no? De tener principios generales, requerimientos, asegurarse de que las políticas son coherentes, porque ya hay proyectos de sostenibilidad, por ejemplo, para electrodomésticos, es decir, empieza a haber aspectos de sostenibilidad a través de todo lo que es el consumo en general, no solo alimentación. De hecho, hay otros productos que van más adelantados en este aspecto. Y la gobernanza, ¿no? ¿Cómo se va a controlar esto para que el consumidor tenga una información veraz? Esto es un resumen, ¿no? sobre lo que es la cadena alimentaria, de todo lo que hemos hablado. Hay algunas cosas de las que no he hablado. Hemos hablado de los aditivos. Las New Genomic Techniques, las nuevas técnicas genéticas, esto es muy importante, ¿no? Se quiere ahora hacer una ley para regular las nuevas técnicas genéticas para plantas, que yo creo que sería la muerte de los organismos modificados genéticamente. Yo creo que, de hecho, esto pasaría, ¿no? Aquí lo que estamos hablando. Yo, evidentemente, en esto no soy un experto, no soy un genetista, pero estamos hablando solamente de la cisgénesis, es decir, introducir o cambiar genes dentro de un organismo, es decir, lo que ocurre naturalmente con una mutación natural, pero inducida, o la inserción de genes en organismos sexualmente compatibles. Es decir, no vamos a la transgénesis e introducir el gen de una mosca en un elefante para que haga no sé qué. Estamos hablando de técnicas, pero que por ejemplo, esto, claro, es que siempre estamos con esto. Yo esto lo identifico un poco, esto es como en el ámbito de la energía nuclear, ¿no? Esto es como un tema tabú, no se puede hablar de esto, pero ¿dónde vamos? No, acts of God, estamos interviniendo, pero tenemos también que a veces tener un poco de valor, ¿no? Y tirar adelante, es decir, si podemos crear una planta que va a soportar mejor las condiciones de sequía que nos van a venir impuestas por el cambio climático, pues quizás si con una técnica de estas podemos hacer eso y aumentar la productividad sería conveniente, ¿no? Si podemos crear
en zonas que se empiezan a convertir en un desierto y conseguimos que haya plantas que necesiten menos cantidad de agua y que por lo tanto sean capaces de sobrevivir, etcétera, y frenar la desertificación. De eso se trata, de eso consistiría esta nueva ley de New Genomic Techniques, que sería solo para plantas. Pues ya pasamos al mundo animal, la cosa se empieza a poner un poco más tensa. Entonces empezaríamos con las plantas. El resto lo hemos visto, pesticidas, pérdida de nutrientes, fertilizantes, etcétera, ¿no? Esto paso. Para apoyar esta transición, evidentemente, hace falta dinero y, como dije al principio, no que sea una transición global. Respecto al dinero, sabéis que se ha ampliado el programa Horizonte 2000, más de 1.000 millones de euros adicionales. El Horizon Europe tiene 10.000 millones de euros dedicados a alimentación, bioeconomía, recursos naturales, o sea que hay fondos ahí para los que piensan y pueden hacer una diferencia. Y luego la parte internacional, evidentemente que fundamental, ¿no? Es decir, un cambio a nivel europeo no sería suficiente, ¿no? Sería como ese grano de arena en una playa, ¿no? Es decir, este cambio tiene que ser global. Y aquí también me gustaría que reflexionáramos un poco, ¿no? Porque, por ejemplo, estábamos discutiendo antes de la invasión de Ucrania la reducción de 2 pesticidas del límite máximo de importación a un nivel 0, al technical zero, o sea, al nivel de detección del método de análisis, porque son 2 pesticidas que afectan enormemente a los polinizadores, se utilizan mucho en países terceros, es decir, imponemos un límite de importación 0, es decir, los países terceros no lo pueden utilizar. Todos nos ponemos fantásticos y decimos qué fantástica idea, esto es maravilloso. Tenemos la invasión de Ucrania. La semana siguiente, empezamos a tener escasez de algunos productos. Vale, si no conseguimos el trigo de Ucrania o de Rusia, vamos a ir a Argentina o vamos a ir a Turquía, pero para ciertos pesticidas no cumplen con nuestros límites, pero aquí vamos a hacer la vista gorda, porque lo necesitamos. Y no digo yo que no haya que adaptarse a las circunstancias de las situaciones políticas, evidentemente son situaciones, pero sí que tenemos una cierta actitud, los Estados miembros, ¿no? Dependiendo de si sopla al norte, sur, oeste el viento, pues vamos un poco muy veletas, ¿no? Y de hecho, bueno, lo dejo ahora para el final, ¿no? Es decir, un pequeño vídeo sobre la parte global, es decir, stake in the future of our planet, and how the food we eat impacts our health and the environment, with food supplies which are not only secure but sustainable too. That's why the EU is supporting a global transformation in how we produce, distribute, and consume our food. Establishing green alliances with our global partners to promote biodiversity and responsible production, and setting new standards which will put sustainability at the heart of food production worldwide, in the interests of the citizens of the EU and the world. A durable future for the food we eat and the people behind it. By acting together, we can all change our way of eating into a sustainable way of life, from farm to fork. Do you have the appetite for change? Respecto a los cambios a nivel global, el Consejo y el Parlamento pidieron a la Comisión un informe, y esto también sería un buen punto de discusión, si la Comisión Europea, la Unión Europea tiene que ser más valiente a la hora de aplicar los estándares que se aplican en la Unión Europea a los productos de países terceros. Incluiría el bienestar animal, etcétera. Es decir, si nosotros tenemos unos requerimientos de sostenibilidad que evidentemente van a requerir y van a costar dinero, los agricultores van a tener que cambiar sus prácticas, etcétera, es justo que vengan productos de países terceros que no cumplen con esas condiciones a un precio más barato, ¿no? Es decir, estamos
no estamos teniendo un impacto global y probablemente estamos destrozando nuestro sistema productivo aquí. Entonces, tenemos que reflexionar un poco sobre todo esto. Y este informe se publicará en junio, en el Consejo de Agricultura de junio, a primeros de junio, creo que es el 7 de junio, en el que se ha hecho un estudio sobre la posibilidad de hacer esto. Y sí que, evidentemente, hay que cumplir con las normas del WTO, de la Organización de Comercio Internacional, hay que cumplir con el GATT, etcétera, pero se puede hacer, ¿no? Por ejemplo, en la Unión Europea no se pueden traer productos que contengan piel de foca o carne de foca, por ejemplo. Y no se basa en ningún principio de seguridad alimentaria, porque probablemente se puede sacrificar una foca y hacerlo de la manera más higiénica y consumir su carne, ¿no? Se basa en los moral principles que se presentaron ante la Organización Mundial de Comercio. Tampoco puede haber productos, por ejemplo, que contengan piel o pelo de perro y de gato. Es decir, si hay ambición, yo creo que se puede hacer un poco más. Claro, cuando hablas con el servicio jurídico nuestro de la Comisión Europea, no sé, algún abogado en la sala que me perdone, pero claro, es que claro, vamos a tener litigation, ¿no? Va a haber litigios, pues claro que puede haber litigios, ¿no? Pero supongo que habrá que tener las agallas en algún momento de decir, bueno, si creemos en esto, creemos de verdad y vamos a proteger también lo nuestro, ¿no? ¿Cuánto de todo esto va a salir adelante? Pues la verdad es que es difícil decirlo, ¿no? Por diferentes aspectos. Es decir, lo que complica todos estos programas son, uno, la manera que trabajamos. Es decir, las elecciones últimas al Parlamento Europeo fueron en el mayo del 2019 y habrá otras en mayo del 2024. Se vota al Parlamento Europeo, se tiene que formar una comisión que se formó relativamente pronto, creo que fue en septiembre, o sea, de mayo a septiembre, en cuestiones de la Unión Europea no es mucho, ya estaba la comisión formada, se publica la estrategia, el Pacto Verde, en mayo del 2020, se empieza a trabajar, pero cualquier iniciativa en la Unión Europea, por pequeña que sea, se tarda al menos 2 años. Iniciativas tan complicadas como estas es incluso más. Claro, si empiezas a contar y a descontar, luego hay que tener en cuenta que esta comisión terminará porque habrá nuevas elecciones al Parlamento Europeo. La comisión debe adoptar en un momento en el que quede tiempo luego para tener ese diálogo con el Parlamento y el Consejo. Por lo tanto, la Comisión Europea verdaderamente lo más tarde para que todas estas medidas se adopten por parte de la Comisión sería aproximadamente, estirando mucho, el segundo trimestre del año que viene. Es decir, nos queda como mucho 1 año. Y la verdad es que, evidentemente no lo podéis ver, pero hay mucho trabajo. Todas estas iniciativas están funcionando, se están haciendo análisis de impacto, todo está progresando, pero cuesta llegar a ese momento final, ¿no? Como he puesto el ejemplo de los pesticidas, en el que siempre hay un pero. Cuando llega la realidad de decir, vamos adelante, siempre, pero es que ahora la invasión de Ucrania, Evidentemente la pandemia tuvo un impacto terrible, ¿no? Santé, la dirección general en la que yo empecé a trabajar en la comisión, se dedicó a las vacunas, se dedicó a se aprobaron en meses 136 leyes, el pasaporte COVID, el movimiento interno, etcétera. Es decir, tuvo un impacto todo eso, ¿no? La situación política, evidentemente, la invasión de Ucrania, el problema de los precios, el problema de la energía. La semana pasada la Comisión lanzó el Repower EU, cambia la estrategia, ¿no? Hay que apartarse de los combustibles fósiles. Todo esto tiene un impacto importante, ¿no? Ucrania, que esto se nos olvida. Primer exportador mundial de aceite de girasol, 50%. Tercer exportador de colza, 20%. Y cebada, el 18%. Cuarto exportador de maíz, 16%, el quinto de trigo. Entre Rusia y Ucrania, más del 25% de las exportaciones globales de trigo, ¿no? Las consecuencias ya se empiezan a notar. La Comisión Europea ya ha empezado a dar ayuda a los países del norte de África y del Medio Oeste. El Programa Mundial de Alimentos está empezando a tener problemas. Se estima que va a tener un coste extra de 29 millones de dólares más al mes como consecuencia de la subida de los combustibles y la subida de los precios de los alimentos. Está empezando a reducir las raciones, por ejemplo, que se reparten en Siria. Hombre, sin ser muy pesimista, pero las proyecciones no son buenas, ¿no?
se prevé precio de alimentos y piensos, y estos son datos del Fondo Monetario Internacional, que suban entre el 8 y el 22% por encima de los precios actuales, etcétera, ¿no? Pero como he dicho antes, y esta es la última reflexión final, termino, tenemos que decidir, ¿no? Quizás todas estas crisis también demuestren que hay que mover a un sistema más sostenible, que tenemos que producir más y mejor en Europa, que quizás tenga que haber menos dependencia. Es decir, todos estos shocks nos demuestran que somos muy vulnerables y que quizás todo eso, en el contexto del cambio climático, etcétera, etcétera, sea necesario actuar y actuar ya en vez de seguir buscando excusas, ¿no?, para retrasar esto indefinidamente. Gracias y perdonad que me pasa de tiempo con él.